yo mirá, dónde vas, no sé. ¿Dónde vas mentalmente a mí eso no me da ahí? miedo. Debe ser Para mí hay que prepararse bien, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, es verdad. Pero ya estamos acostumbradas a viajar mentalmente, ¿no? Bueno, pero controlado. Venga, empezamos. Manu. ¿Listo? ¿Empezamos? Venga. Hola, a ver tú. Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, como dijimos en el podcast pasado, este va a ser un podcast un poco más serio. Sí. Y muy especial. Y un poquito más duro. Sí. ¿Sí? Bueno, pero ya de vez en cuando pues nos toca mostrar un poco de realidad. Exactamente. De realidad dura y pura, como decimos en Argentina. Eso es. ¿A quién tenemos hoy, Manu? Hoy tenemos a Pablo de la Taula Permexic. Gracias por venir y queremos preguntarte cómo estás. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy muy feliz de estar aquí. Bueno, me hacía muchísima ilusión, me hacía mucha ilusión la invitación. Así que muchas gracias a ambas. Y a lo mejor contamos cosas que son duras, sí, pero yo creo que sobre todo va a ser un podcast de mucha esperanza. Sí. Porque vamos a contar cosas de paz y derechos humanos en México, sobre todo. Exacto. Pero lo que vamos a tratar de resaltar es la vida, ¿no? La organización comunitaria en contra del terror y en contra de la estupidez, el amor, la libertad y la justicia, ¿no? Entonces será duro, pero hablemos de esperanza, sobre todo de esperanza. Sí, es la idea también, ¿no? Dar un poco de esperanza. Muchas gracias por venir, Pablo. Bueno, te queremos preguntar cuándo nace y por qué la organización de la Taula Permexic. La Taula Permexic nace en Barcelona en el año 2016. Es el resultado del cúmulo de indignaciones y de esfuerzos solidarios de muchísima gente que ya tenía iniciativas de trabajo, de cooperación, de solidaridad internacional con México desde distintos ámbitos, con Chiapas, con el zapatismo, con los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, en fin, que es mucha gente que durante mucho tiempo ha tenido un esfuerzo solidario con México, y es precisamente en las jornadas globales de lucha solidaria por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se dan cuenta que esto no puede ser de un día y otro y una cosa así eventual, sino que se necesitan ejercicios, esfuerzos más sistemáticos, más orgánicos, más institucionales, más coordinados, y deciden fundar un esfuerzo colectivo que es una asociación, es la Taula Permexic. Así nace, y uno de sus primeros esfuerzos es el de acompañar a periodistas en riesgo, ¿no? Porque este es uno de los dolores que tenemos en México, que el derecho al acceso a la información y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como este podcast, pues no se puede ejercer libremente, ¿no? Si uno dice lo que siente, piensa, investiga, corre el riesgo de poner su vida, su integridad en peligro. Increíble. Entonces, la Taula Permexic nace con esta voluntad de acompañar a periodistas, hombres y mujeres, que al comprometerse con la verdad ponen su vida en riesgo, ¿no? Entonces empiezan a recibir periodistas y poco a poco se va desarrollando la Taula Permexic. Es increíble que en 2023 todavía no tengamos esa libertad de expresión que yo creo que debería de tener el humano, ¿no? Sí, persona. Es increíble. Es increíble. En cualquier parte del mundo, pero bueno, sí. Así vamos. Así vamos. Y Pablo, cuéntanos qué hacéis exactamente en la organización, cuál es vuestro día a día. La Taula Permexic me gustaría compartirla como en 3 carriles diferentes. El programa de acogida temporal a periodistas, vale, actividades culturales y el trabajo del grupo de trabajo de personas defensoras de derechos humanos. En el primer carril, el programa de acogida temporal, recibimos periodistas en riesgo de México en 2 etapas del año para que puedan hacer una estancia de algunos meses aquí en Barcelona, con un acompañamiento de distintos tipos, dependiendo del caso, ¿no? Acompañamiento psicosocial, formación, capacitación, un poco de descanso, también un poco de denuncia, todo depende del caso. En la parte cultural, pues hacemos actividades que tienen que ver con la celebración de la vida y la esperanza, y eso nos da la oportunidad de dar mensajes de lucha, resistencia y de
de promover la solidaridad a favor de la paz y los derechos humanos. Y la tercera parte, en el grupo de trabajo de personas defensoras, que es donde yo colaboro, tratamos de tener acompañamiento a organizaciones que hacen promoción y defensa de derechos humanos en México. Hacemos incidencia aquí en Cataluña, pero a nivel europeo sobre todo, en Ginebra, en el ámbito de Naciones Unidas también. Y también nos hemos dado a la tarea de fortalecer el tejido social, ¿no? de llevar nuestro ser feminista, nuestro ser persona defensora de derechos humanos a distintos territorios para compartir con experiencias de defensa del territorio aquí en Cataluña también. Entonces, tenemos esas tres partes, ¿no? La protección internacional de personas defensoras de derechos humanos, la sensibilización, cómo nos relacionamos con el tejido social catalán, cómo intercambiamos, y la parte de solidaridad internacional, ¿no? De cómo nos vinculamos con esfuerzos en México y hacemos trabajo de incidencia también. Ya veo que no es fácil. No. Y tenéis tela marinera. Sí. ¿Y cuentan con ayudas? ¿O con... Sí, yo creo. ¿Te refieres a ayudas económicas o ayudas de qué Sí, tipo? Bueno, en general. en general, creo. sí. En general, la Taula Permexic es una asociación que depende del trabajo y de la colaboración cotidiana de muchísima gente, ¿no? La Taula Permexic se fortalece del talento, del tiempo, de los recursos, de la voluntad de muchísima gente al servicio de la paz y los derechos humanos en México, ¿no? En ese sentido, es una asociación muy grande y muy rica en cuanto a personas que contribuyen de manera voluntaria. Desde programando una página web hasta acompañando a una persona defensora porque va a terapia en algún lugar de Barcelona. Pero también se necesita dinero, ¿no? Para poder mantener la organización. En este sentido, recibimos financiación del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de acogida temporal a periodistas. Es del Ayuntamiento de Barcelona y lo gestionamos desde la Taula, en el PAD Periodistas. Y aplicamos a subvenciones de distintos tipos, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, de la Agencia Catalana de Cooperación, en su convocatoria de proyectos de subvenciones de cooperación internacional. Ahí participamos y ahí también obtenemos recursos, que una buena parte van para México, ¿no? Para organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que dependen también de subvenciones a nivel internacional, y una parte se queda aquí para que podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en términos financieros, creo que eso es de donde más recibimos. Pero la parte más importante es la de los recursos en términos amplios, ¿no? Porque un esfuerzo como la Taula no podría suceder. Si hubiera todo el dinero y no hubiera voluntad política ni compromiso social, no existiría la organización. Exacto. ¿No? En cambio, puede no haber dinero, pero hay ver toda la voluntad y todo el compromiso político y el trabajo se haría, ¿no? Pero ciertamente se necesita dinero también, ¿no? Entonces, ¿también recibís ayuda económica voluntaria de gente particular o de algún tipo de empresa que dice, oye, pues mira, yo creo en el proyecto y creo en esta asociación, os quiero ayudar? Sí, recibimos donativos, recibimos esfuerzos personales en forma de donaciones de empresas. Creo que no, me parece que no recuerdo ahora mismo ningún esfuerzo. Pero sí, de personas sí, todo el tiempo. Vale, las empresas ya podrían ir escuchando el podcast. Llamamos, por favor, las empresas. A las buenas. A las buenas, sí. Oye, a las si buenas. hombre, está claro. Si hay alguna empresa que quiere ponerse en contacto con nosotros porque, oye, quiere ayudaros De alguna manera, bienvenido todo el esfuerzo. sea, por ¿no? favor, que nos Claro que escriba, sí. nos hable a Entre Mates y Mentiras en Instagram, y nosotros nos pondremos en contacto con Pablo para que esto sea posible, ¿vale? Pablo, ¿de qué manera acompañáis a las personas amenazadas o a las familias que acuden a la organización? El acompañamiento es bien diverso. Nosotras en el grupo de trabajo Defensoras acompañamos esfuerzos que suceden en México. En México hay muchísimas organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos de distintos tipos. Y nosotras nos coordinamos con un montón. Por ejemplo, hemos tenido la fortuna de contribuir a la construcción de una plataforma que se llama la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, en donde hay 6 redes de organizaciones de derechos humanos que son mexicanas y 8 redes que son europeas. Estas redes son de derechos de la infancia, de mujeres defensoras,
de centros de derechos humanos, por derechos de la movilidad humana, en fin, que son varias. Entonces tenemos acceso a mucha información de muchos lugares en todo el país. Y las organizaciones saben que cuentan con una organización aliada, que es la Taula Permexic en Cataluña, que desde Europa trata de hacer de puente solidario. Entonces, las organizaciones en México hemos aprendido que para defender derechos humanos uno normalmente necesita desarrollar estrategias que tienen como 3 elementos, ¿no? La parte de organización comunitaria, la parte jurídica, el litigio, porque hay un supuesto Estado de Derecho, ¿no? Que hay que seguir las instituciones, y la parte de organización política, ¿no? La ocupación del espacio público, la comunicación, el dar a conocer el caso. Y en esta parte, en la parte política, hay ocasiones en que la parte internacional puede jugar un papel siempre para favorecer el ejercicio de derechos o detener violaciones a derechos humanos, o para dar una oportunidad para la paz desde fuera, ¿no? Desde el ámbito internacional. Entonces, las organizaciones en México, sabiendo que en este carril de la incidencia política, cuando hay veces que la parte internacional puede contribuir de alguna manera, nos llaman, ¿no? Entonces, ahí es cuando puede empezar nuestro acompañamiento, ¿no? Porque las personas defensoras, realmente nosotros estamos muy lejos, ¿no? Como para poder acompañarles directamente. Y entonces son las organizaciones compañeras las que nos dicen de qué manera podríamos colaborar. Y entonces ahí ya se abre un abanico súper amplio de cómo se puede acompañar. Por ejemplo, si una persona o una familia que por su trabajo de defensa de derechos humanos está en riesgo, ¿no? Porque está siendo amenazada o hostigada de algún tipo, a lo mejor es importante sacarla de su lugar de residencia normal, ¿no? Y sacarla a otro estado de la República. Bueno, pues en Protección Internacional, en este carril, buscamos recursos para poder facilitar esa salida del lugar donde se encuentra a una casa de seguridad en otro lado, en México, pero sin que salga del país. Vale. Porque la amenaza es local, ¿no? Pero a veces no. Hay veces que es importante que salga del país y que haya un tiempo en el que desaparezca para favorecer su seguridad, ¿no? Entonces, buscamos recursos para que puedan salir del país también, ¿no? Pero esto ya es en casos extremos, ¿no? Porque eso es romper un proyecto de vida y eventualmente proveer un proceso comunitario. Entonces, eso ya es muy extremo. En otras ocasiones se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, hay ocasiones en que las instituciones europeas pueden expresar públicamente su preocupación por la situación de una persona defensora, y eso en México alguna institución le puede suponer que se den cuenta que desde fuera les están mirando, ¿no? Entonces el apoyo internacional puede servir para desincentivar la violencia contra ese actor, ¿no? Porque nos están mirando de fuera, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces nosotros acá lo que buscamos son alianzas en el Parlamento de Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, en instituciones españolas también, en instituciones europeas, en Naciones Unidas. Dependiendo del caso, habría que analizarlo para ver qué autoridad sería la prudente, la adecuada para dar un mensaje institucional, político, de apoyo. Y no siempre tiene que ser público. Claro. De hecho, hay veces que es mejor evitar que sea público, ¿no? Porque si se hace público, a lo mejor puede suponer que aumente la violencia, ¿no? Entonces, mejor hay que hacerlo en privado, ¿no? Entonces, nosotros buscamos actoras políticas en Europa y le pedimos amablemente, después de informar el caso, la situación, el proceso, que exponga su preocupación de manera privada, por ejemplo, en una cena, ¿no? Si sabemos que existe la Comisión Parlamentaria Mixta en Ciudad de México, donde hay diputadas mexicanas y eurodiputadas, y sabemos que hay una autoridad mexicana que es de nuestro interés, bueno, pues le pedimos, por favor, en la cena, usted se va a encontrar con la persona, mencione este caso, ¿no? Qué bueno. O en la delegación de la Unión Europea, hay tal encuentro, en tal evento, les va a estar tal autoridad, le pedimos, por favor, que exponga de manera privada tal caso, ¿no? Y de alguna manera eso contribuye a desincentivar la violencia. Y entonces el abanico es así de amplio, ¿no? Pablo, normalmente se suelen prestar a ayudar, o sea, ¿es gran ayuda o hay mucha gente que no se presta a ello y lo rechaza? Es decir, no, pues mira, yo no me voy a meter en esto, yo paso, no quiero. Yo creo que es bien variada la respuesta. Tiene que ver mucho con la sensibilidad política y la madurez política. ¿Qué quiero decir con madurez? También en las y los representantes políticos hay mucha ingenuidad, ¿no? No es mala voluntad, ¿no? Pero se cree que en México hay un Estado de Derecho, ¿no? Que hay una fortaleza institucional, y entonces puede haber, por ejemplo, diputadas
en el Parlamento Europeo que consideran que en México hay un Estado de Derecho y que no es necesario que una autoridad extranjera se manifieste, se exponga por un caso. No, no es necesario. Tú tienes un Estado de Derecho en México y sigue las vías, ¿no? Vale. Claro, entonces en ese caso no es mala voluntad, ¿no? Es desconocimiento. Es desconocimiento. ¿no? Entonces cuando les explicamos la situación, empieza un proceso de comprometerse de una manera distinta, ¿no? Ahora hay actores políticos en los que definitivamente no les interesa lo más mínimo la promoción de la paz y los derechos humanos en México, Vale. porque lo que les interesa es el negocio, los recursos, Exacto. el acceso a materias primas, y si se mata a la gente, pues ese es su problema, ¿no? Para eso están sus gobiernos y sus instituciones. ¿Qué culpa tengo yo que vivo a 10.000 kilómetros de distancia si ustedes se están matando, ¿no? También hay gente de esa, ¿no? Y de hecho si se matan mejor, o sea, también hay gente de ese tipo. Pero nosotras hemos tenido mucha suerte de conocer gente muy linda que se preocupa mucho y se compromete con nosotras y nos acompaña de distintos tipos, gente muy generosa. De aquí de Cataluña especialmente ha habido gente fantástica, sí, de instituciones de la abogacía, del Parlamento de Cataluña, de la Agencia Catalana, del Parlamento Europeo. Qué bien. Sí, ¿no? Hay gente bien. ¿Cómo me alegro de eso, linda, Pablo? sí. Sí, no, y es bien importante, ¿no? Porque uno no se siente sola cuando te acompañan, ¿no? Sí. Y ahí eso hablamos de la esperanza, al final es tener un poco de esperanza, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, no estamos solas, caminamos con un montón de gente. Y es que además cuando Manu y yo hablamos siempre del tema político y el tema económico a nivel mundial, pues la idea que te haces al final cuando te quitas un poco la venda y despiertas es como que todo el mundo que está en esta élite, ¿no? Por decirlo así, el que es el que controla, al final todo el mundo es malo. Todo el mundo es que le da igual porque realmente lo que importa es el tema económico y el tema control y todo esto. Entonces, si cuando yo hablo con gente como tú, Pablo, y me dice, no, pues es que hay gente que realmente se implica, pues es lo que dice Manu, se abre un poco la esperanza, ¿no? Un rayito de esperanza, un rayito de luz. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a ir a un caso en particular que le vamos a poner también en el podcast, o sea, para que vean que es que se hizo un podcast de Underground Periodismo Internacional, sí, que se llama La violencia en México, que son 2 o 3, Van a ser 5. Van a ser 5. Ahora estamos por el tercero. Van por el tercero. Sí, se le vamos a dejar en enlace, que es, si nos puedes contar lo que quieras contarnos de la desaparición de Ricardo y Antonio. Claro que sí. Ricardo Lagunes, Antonio Díaz, desaparecieron el 15 de enero del 2023, hace poquito más de un año. Ricardo Lagunes es un abogado defensor de derechos humanos muy joven, un fantástico abogado, un gran amigo mío. Y don Antonio, un defensor comunitario, un líder en su comunidad, defensor de derechos humanos también, ¿no? Desde su propio ser autoridad y desde su propio liderazgo local. Su desaparición forzada sucede en algún lugar entre Michoacán y Colima, en México, muy cerquita del Pacífico. El caso de Ricardo y don Antonio es el resultado de un montón de violencias en donde desgraciadamente la desaparición forzada sucede porque puede suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora que hablabas del poder, de las élites y de la maldad, en este mundo hay gente mala, en este mundo hay gente muy mala, pero no son la mayoría, ¿no? Son unas pocas personas que son muy malas, ¿no? Eso hay que reconocer, la existencia de esa gente. Pero yo creo que lo que pasa en el caso de Ricardo y Antonio es el cúmulo de muchas maldades pequeñitas, de muchas indiferencias y de mucha corrupción y de mucha impunidad que generan las condiciones en donde sucede el hecho de la desaparición forzada de Ricardo y Antonio, ¿no? Entonces, no sé cuánto extenderme de esto. Lo que quieras, rápidamente. Pablo. No, lo que tú quieras. Hay una comunidad en Michoacán, Aquila, que se está organizando para poder acceder al control y al disfrute de lo que traen los recursos que hay en su tierra, ¿no? En este caso, que es el acero.
hay hechos de corrupción, hay conflictos comunitarios que generan que haya problemas locales, ¿no? Entonces, en disputa está el control de los recursos que genera la minería, ¿no? La extracción de acero en la región. Ahora, hay una empresa minera que se llama Ternium, que es italo-argentina, con sede en Luxemburgo, que lo que hace es extraer, ¿no? el acero de la comunidad. Hasta aquí la empresa ningún problema, tiene permiso de las autoridades de la comunidad y paga por cada tonelada que saca de la comunidad. Pero esa extracción y la distribución de esos recursos genera conflictos comunitarios. Ahora, hay testimonios de la población, de los que no son beneficiarios de los recursos, pero que son comunitarios, que aseguran que la minera también extrae recursos de zonas de donde no necesariamente paga las regalías adecuadas, ¿no? Vale. Entonces, estos testimonios ya nos hablan de corrupción. Ya. ¿No? Es importante reconocer que en la región también hay economía criminal, ¿no? Hay crimen organizado. Y la economía criminal en México, no, siempre inmediatamente pensamos en drogas, ¿no? Tráfico de drogas. Pero la economía criminal se vale de 21 negocios diferentes, además del de las drogas, ¿no? Extorsión, trata de personas, tráfico de armas, en fin, de distintos tipos. Y en la minería también hay economía criminal, ¿no? Porque nunca nadie puede saber exactamente cuánto dinero se está lavando en la minería. También la economía criminal está en los puertos, en las carreteras, en la madera, en el limón, en el aguacate. Y estos ejemplos los pongo porque es de hecho lo que sucede con la economía criminal en Michoacán, en Colima, en esta región donde sucede la desaparición forzada de Ricardo y Antonio. Entonces, la desaparición sucede porque puede suceder, ¿no? Hay un Estado de Derecho que no funciona, ¿no? Hay décadas de violencia, hay décadas de impunidad, la economía criminal se abre camino, hay muertos, hay desaparecidos, hay ejecuciones, y el Estado mexicano no hace nada para poder garantizar una vida en paz, ¿no? Para poder tener una vida, el derecho al acceso a una vida libre de violencia de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿quién desaparece a Ricardo y a don Antonio? Pues no lo sabemos, ¿no? Después de un año de su desaparición, no sabemos dónde están ni por qué desaparecieron. Y nadie lo puede saber. Aquí los únicos que podrían saberlo son las autoridades mexicanas si hicieran una investigación adecuada para saber dónde están y por qué sucede el hecho, ¿no? Y sin lugar a dudas están todos estos actores involucrados, ¿no? Desde Ternium, la minera, sacando recursos, la economía criminal y también la propia disputa dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, esta es este es así en corto, quién es Ricardo, quién es Antonio, cómo sucede el hecho de la desaparición. No, está claro. Señores, esto es lo que hay. Y la gente que no lo quiera ver es porque, pues eso, la gente que no lo vea es porque no lo quiere ver, lo que yo digo. Pero bueno, recomendamos igual escuchar los podcasts, que están muy buenos. Pondremos un enlace en Instagram para que lo oigáis porque es, bueno, muy interesante. Yo flipé. Así Mira, es un gran esfuerzo el podcast, se lo recomendamos, van a escuchar ahí con más claridad lo que hemos hecho alrededor del caso, pero también hay esperanza, por supuesto. Porque aquí querría hablar, por ejemplo, a nosotros nos contacta la familia de Ricardo unas horas después de su desaparición para pedirnos que estemos atentas a la situación. Porque ellos ya habían denunciado, antes de llamaros, ya habían denunciado que no los encontraban, que no los encontraban. Ya habían movido en su entorno lo que tenían que mover y no pasaba nada y nadie hacía nada. Exactamente, ¿no? Entonces, no saben en qué situación, en qué circunstancias desaparecen, y al menos dos posibilidades: fue la economía criminal o fueron autoridades del Estado mexicano de alguna manera. Entonces, si es el Estado mexicano, podemos hacer una labor de incidencia y de denuncia para favorecer su búsqueda con vida. Exacto. Pero si es la economía criminal, ¿no? Porque aumentas el riesgo. Exacto. Peor. Es peor, ¿no? Peor todavía. Entonces, no sabes, te encuentras en una situación bien difícil, porque tú ves que las autoridades no les buscan, y si no denuncias, pues no les buscan. Pero si sí denuncias, a lo mejor aumentas el riesgo. Exacto, es peor todavía. Entonces, es una situación muy complicada. Y a nosotros nos da tiempo de ir organizándonos, de buscar información y de buscar alianzas, que terminamos conociendo un montón de gente, desde el sistema de Naciones Unidas hasta en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea,
Y el esfuerzo solidario nos llevó hasta Luxemburgo, ¿no? Que es donde tiene sede esta Sí. empresa minera. Y encontramos gente que sin conocernos a nosotras y sin conocer a Ricardo dice, esto no puede ser, no podemos permitirlo, ¿no? Hay que esforzarnos para que la responsabilidad de esta empresa minera con sede en Luxemburgo también rinda cuentas alrededor, ¿no? Entonces hay esfuerzos maravillosos en Luxemburgo, en el Parlamento, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio de Economía, de la eurodiputada Tilly Metz, ¿no? Del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, ¿no? Aquí la eurodiputada Diana Riba, de Esquerra Republicana de Cataluña, hace un gran esfuerzo por incluir el tema en el Parlamento, en fin, que se mueve mucha gente, ¿no? Ahora, el terror, la miseria y la estupidez. En Luxemburgo hay una plataforma, una coalición de organizaciones que están articuladas para promover la debida diligencia en Luxemburgo. ¿Qué quiero decir con debida diligencia? Que las empresas europeas, que las empresas en este caso de Luxemburgo, sean muy responsables cuando estén relacionadas con violaciones de derechos humanos en otros lados fuera de Europa. Entonces, esta coalición, esta red, sabe que no existe el marco jurídico en Luxemburgo para llamar a rendir cuentas y a la justicia cuando las empresas de alguna manera están involucradas. Vale. Entonces, desde la presión internacional y el esfuerzo político que se hace en Luxemburgo, Ternium eventualmente termina manifestándose y diciendo, pues yo he hecho todo lo que pude, no es mi culpa, la verdad hay que lo arreglen, yo les aseguro que no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, y cuando las autoridades en el Parlamento el de Luxemburgo le preguntan a su Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Economía, ¿qué más pueden hacer? La respuesta de sus ministros es, pues es que ya no podemos hacer nada. Ah, qué bien. Ya no tenemos nada más que hacer porque no tenemos un marco jurídico que nos lo permita, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la maldad y la estupidez, ¿no? Porque hay intereses de todo el mundo, en este caso europeos, por acceder a recursos estratégicos en México como el acero, ¿no? O el litio, el oro, o la plata, o a la posición geoestratégica de México. Entonces, tú sabiendo que en México se violentan los derechos humanos, generas las condiciones para comerciar, ¿no? Y extraer recursos. Y sabes que va a suceder la vulneración de derechos humanos en un estado como el mexicano. Pero resulta que además te generas una legislación en Europa que es frágil, que es débil, ¿no? Que realmente no le interesa. Entonces, tú vas a extraer recursos sabiendo que van a vulnerarse derechos humanos, te gozas de los beneficios de la extracción de esos recursos y cuando se enteran de que, ay, ¿qué creen? Se violaron derechos humanos. Uy, ¿quién se lo hubiera imaginado? ¿Cómo puede ser? Claro, porque al final las normas, muy mal, ¿no? Porque eso las normas las ponen ellos, y es que al final es todo igual. Sí, claro. sí, ¿no? Entonces, llega un punto en el que, claro, aquí hay una barrera en la que la responsabilidad política de las personas que toman decisiones en Europa tiene que ser súper grande, ¿no? Y ahí tenemos que poner esfuerzos nosotros quienes vivimos de este lado del mundo, porque pareciera que el Estado mexicano es un Estado perverso, que lo es, que es un Estado desgraciado y miserable, que lo es, pero las autoridades europeas que facilitaron el marco jurídico donde se genera esa relación no son mejores, ¿eh? No, hombre, no por son favor. mejores, ¿no? Entonces, pero no tenemos las herramientas para llamarles a rendir cuentas, claro. ¿no? Y entonces aquí un llamado a la esperanza, ¿no? Sí. El día de mañana, cuando la justicia, cuando el derecho al acceso a la justicia sea una realidad, esas autoridades europeas que firmaron la posibilidad de tener estos vínculos comerciales con nombre y apellido van a salir como perpetradoras. Claro que sí. Como violentadoras de derechos humanos. Y todo esto está cambiando, Pablo. Yo siempre te lo digo. Se lo digo a Manu también. El mundo está cambiando y está cambiando a mejor. Que va a ir poco a poco, que vamos muy lentos, sí, pero va a ir a mejor. Vamos, os lo garantizo. Pablo, yo quiero saber y voy a hurgar. Y quiero que me cuentes cómo gestionas todas estas emociones. ¿Cómo haces para poder seguir? Tío, lo siento, pero ¿cómo sigues para...? Yo te hablo claro, levantarte por la mañana, hacer lo que haces... y un día y otro, porque yo me encuentro, no sé, yo no estoy acostumbrada a gestionar estas cosas, ¿no? Y a ver estas cosas, pero yo cuando he visto cosas duras, coño, yo estoy a lo mejor 2 días
sin levantarme de la cama o estoy hecha una mierda y yo te veo prácticamente a diario, Pablo, y cuéntame, por favor, cómo lo haces. Vamos a ver, yo creo que tengo la fortuna de compartir todos los días con gente que pone el amor y la pasión por delante, ¿no? Y que ve la esperanza en cada gesto de futuro. Entonces, tener la fortuna de compartir con gente así, a mí me llena de vida, ¿no? También tengo que decir que lloro todos los días, ¿no? Entonces sonrío todos los días, pero lloro todos los días y me indigno y me encabrono y todos los días también, ¿no? Entonces, la pregunta original es ¿cómo lo llevas, no? Pues lo llevo mal, lo llevo muy mal. Pero con amor y con resiliencia. Bueno, está bien. Sí. Porque lloras también lo sueltas. Sí. Y también tienes gente alrededor que te quiere, ¿no? E imagino que eso se lleva muchísimo mejor. Sí, en colectivo. En comunidad, en equipo. Eso es. Sí, no, como individuo, no, como colectivo, como grupo. Mal, lo llevo muy mal, pero con mucho amor y con mucha resiliencia, tratando de generar herramientas y estrategias. Sí, que sepas que si Manu y yo tuviéramos que hacer esto, yo creo que en 3-4 días estaríamos con lanzas por la calle y pegando tiros a todo el mundo. Te juro. Dilo, ¿o no? Sí, no, que somos muy... somos de signo fuego y nosotros queremos... Yo siempre digo, yo quiero salir a matar injusticias, como que a mí la injusticia me quema la cabeza. Decís, tenés ese pensamiento de decir, no, hay que hacer algo, salir con una molotov. Sí, pero ¿a dónde vas a ir? A ningún lado. Y claro, el camino al final, cuando te encontrás con Pablo, que hace el trabajo todos los días, decís, ¡fua! Que es... Eso sí que es un trabajazo. Eso es un trabajazo, sí. Yo creo que ustedes ustedes ya están... o sea, su bomba molotov es la palabra, ¿no? Y su herramienta es el podcast. Entonces, yo creo que hacen falta gente como ustedes que tengan el valor de poner la palabra por delante para abrir espacios en donde comuniquemos realidades que no necesariamente son muy visibles para una gran cantidad de la población, ¿no? Entonces, aquí que todo mundo se levante y que cada quien tome su herramienta para hacer futuro y hacer la realidad. Entonces, ustedes con su podcast, yo creo que ese es un molotov. Bueno. Ese es un molotov, que arda el mundo con la palabra. Sí, con la palabra, tal cual, es que es por ahí. Que nos gusta que también, o sea, cuando empezamos, digamos, con la idea de hacer el podcast, también veníamos con esa inquietud, decía, algo tenemos que hacer, necesitamos hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, justo surge esto y que también, bueno, se nos da bien la palabra o no importa, pero... Y se lo pasan bien, además. Se lo pasamos bien. Bueno, empezó con ese fin, ¿no? Pero sí, ese fin, sí. Yo creo que también un poco ayudar y pues eso, la gente que empieza a despertar, que no sabe cómo hacer, que no sabe dónde ir, qué es lo que oír, pues aquí estamos. Y ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Sí. Y que cada vez somos más, ¿eh? Vamos. Vale, y bueno, nosotros empezamos así, pero ahora queremos saber cómo decidiste, digamos, dedicarte a esto, cuándo, cómo. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Química, porque soy químico. ¿Qué me dices? ¿Qué tal, No, eso no me lo esperaba, Pablo. Soy químico farmacobiólogo, es una carrera muy peculiar de ahí de la facultad. Qué bueno. Y ahí tuve la suerte de que me tocó vivir una huelga muy grande de 1 año en la UNAM, y eso me dio un espacio de formación política que no había tenido nunca. Y a la par me pude involucrar con un grupo de acción social que hacía labor comunitaria en comunidades campesino-indígenas de Chiapas y Oaxaca, que es donde conocí a Ricardo. Ricardo venía de Veracruz a estudiar Derecho en la UNAM y coincidimos en este grupo de jóvenes que tenían algún tipo de compromiso en la selva y en la sierra. Con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, aprendemos, ¿no? Aprendemos pues de la esperanza, ¿no? O sea, el mundo es duro y está la realidad muy jodida, pero hay que optar por transformarla, ¿no? Entonces son las comunidades indígenas, en este caso, las que nos cambian a nosotros y nos enseñan que podemos tener
un proyecto de vida en el que nos comprometemos con la transformación de esa realidad. Entonces esto es así como empecé yo. De hecho, cuando yo tenía 18 años conocí el trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, porque nos dieron un taller sobre documentación de violaciones a derechos humanos. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Esto se escucha súper bien. Eso me encantaría. Sí. Y era yo bien joven y dije, me encantaría trabajar aquí. Después, un par de años más tarde, trabajando con Fray Gonzalo Ituarte, uno de los fundadores del Fraiba, el fundador del Fraiba junto con Tatik Samuel, yo le dije, yo me quedo. Gonzalo, estábamos en Ocosingo. Yo me quedo. Lo dejo todo y me quedo aquí. Que me voy a comprometer. Y Gonzalo me dijo, ¿ya qué te quedas? ¿Tú a qué te quedas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes? No sabes hacer nada. No. Regrésate, estudia, prepárate y ya luego si ves, te vienes. Y terminé química, empecé a estudiar ciencias sociales, terminé estudiando el doctorado en España, en Valencia. Y como 15 años después, apliqué para un trabajo en el Fraiba y me aceptaron. Qué bueno. Sí, el Gonzalo se reía mucho y dice, oye, te tardaste un pelín, pero finalmente llegaste, Qué bueno, sí. Qué bueno. Pablo, ¿qué es lo mejor que te has encontrado en tu trabajo? Oh, wow. Híjole, yo creo que o una de ellas, porque imagino que habrá muchas cosas buenas, ¿no? Sí, yo creo que voy a insistir en lo que decía hace ratito de conocer gente que opta por el amor y la vida, ¿no? En el medio de la miseria y de la destrucción. Yo creo que la fortuna de compartir con gente que se compromete hasta el tuétano, ¿no? Y que dice, este es mi proyecto de vida. Que he tenido la fortuna de verla en todas partes, ¿no? Gente que me inspira, gente que me transforma, gente que me interpela, que me cuestiona, ¿no? Y me invita siempre a caminar diferente, ¿no? Yo creo que esa es una gran fortuna, ¿no? Hombres y mujeres que a veces por necesidad, o muchas veces por necesidad, pero siempre anteponen la esperanza, ¿no? Yo creo que eso sería lo más bonito, ¿no? La certeza de que se puede hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? O sea, no es un sueño, una idea, una posibilidad, no. El mundo, como lo dices tú con tanta claridad, ¿no? El mundo está cambiando, hombre, se está haciendo diferente. Lo tengo clarísimo. Yo lo noto además, ¿eh? Lo noto y yo veo que hay mucha gente y sigue habiendo mucha estupidez humana, como tú dices, pero yo creo que está cambiando, la gente está despertando, la gente está muy harta ya del mal, ¿no? De vivir el mal. De que haya gente tan oscura y gente tan fea, no físicamente, pero fea por dentro, y gente que se porta mal. Estamos hartos ya. Sí. Entonces yo creo que la gente quiere vivir en paz y quiere vivir con alegría, y yo creo que hay mucha gente luchando por eso. Sí. Somos muchos ya. Somos muchos. Y yo creo que esta experiencia transforma, ¿no? O sea, me gustaría, podría poner, por ejemplo, cuando acompañamos a un preso político que sale de prisión, cuando acompañamos a una comunidad que tiene la oportunidad de regresar a su tierra, cuando encontramos a un desaparecido, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Nos ha pasado lamentablemente muy poquitas veces. Pero también nos ha pasado que hemos encontrado a algún desaparecido. Y entonces hay experiencias muy bonitas. Ahí está la luz. Sí. Ahí está la luz. Ahí está la luz, ¿no? Ahí es como, sí. Bueno, no importa que sean pocas al final, porque que sean pocas, por lo menos decir, sí, claro, te llenan de sí. Bueno, si pasó es porque puede llegar a pasar muchas, o sea, es como nunca perder la esperanza, ¿no? De que esa persona desaparecida aparezca un día, ¿no? Sí, y o sea, al final de cuentas, como en el caso de la desaparición de Ricardo y don Antonio, es esto, ¿no? Que las cosas malas pasan porque pueden pasar, porque se generan las condiciones en donde la violencia sucede. Pero es que las cosas buenas también. Sí. Las cosas buenas pasan porque pueden pasar, ¿no? Porque existen las condiciones en donde la bondad puede suceder, ¿no? Entonces, también estamos ahí, ¿no? contribuyendo cada uno desde su espacio. Tiene que haber de todo. Hay de todo. Hay cosas buenas y cosas malas.
Bueno, y hablando de cosas malas, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Sí. ¿Qué es lo peor que me ha pasado En tu personalmente? trabajo. En Bueno, tu en tu en trabajo general. que en general, ¿no? Eso. ¿Qué es lo peor que dijiste? Bueno, esto no sé. Esto no puedo con esto o es lo peor que me ha pasado en tu trabajo. Lo peor que sacás de tu trabajo. Híjole. ¿Pero como amenazas o Bueno, lo que tú como hayas sentido peor, hostigamiento? Pablo. Lo que más, o sea, lo que más te haya llenado o te haya llegado De dolor, de mal. rabia, de... Sí, exacto. Que hayas dicho, ostras, es que con esto no puedo o me puede esto, esta situación o que yo imagino que será un cúmulo también, ¿no? Un poco de todo, cuando habrá a lo mejor familias a las que no podéis ayudar o pedís ayuda y nos la dan, no sé, algún caso. Yo Sí. imagino que el de Ricardo también Sí, no, el es el caso de que... Ricardo para mí ha sido muy doloroso, ¿no? Ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo por el amor que hemos compartido, pero sí, emocionalmente es muy, muy jodido, ¿no? De ver de que llega un punto en el que lo hemos hecho todo, ¿no? En lógica de organización de promoción y defensa de derechos humanos, la familia de Ricardo, ¿no? El equipo de defensa que se ha armado para seguir el caso, son gente súper capaz, competente y que lo saben todo. Y aún haciéndolo todo en un caso como el de Ricardo y Antonio no pasa nada, ¿no? Es terrible, güey. Sí. Has llegado a todas las instancias nacionales, internacionales, multilaterales, además de una manera súper rápida y no importa, ¿no? No pasa nada, es tremendo. Si una persona con el capital social y político de Ricardo y don Antonio se enfrentan a esto, una persona que no tenga la experiencia de organización comunitaria, pues es peor, ¿no? Entonces, pues sí, emocionalmente es muy duro. Pero así a nivel personal, o sea, porque sí me da mucha rabia muchas cosas. Mira, Únete al club. en una ocasión, viviendo en San Cristóbal de las Casas, descubrimos que alguien había entrado a mi casa, ¿no? Alguien había abierto mi ordenador personal. Y ahí creo que sentí fui consciente de la vulnerabilidad a la que estaba sujeto, ¿no? Porque ese ordenador siempre estaba en mi casa, ¿no? Entonces, tener la conciencia de que alguien estuvo dentro de mi casa y que abrió mi ordenador, eso fue muy duro a nivel personal. Pero es que después, a nivel familiar, trasladarlo ya es más desesperante, ¿no? En otra ocasión, bueno, cuando uno trabaja en el FRAIBA, en el Centro de Derechos Humanos para el Tomé de las Casas, el hostigamiento y las amenazas de alguna manera se vuelven cotidianas, ¿no? Que te siguen, que te hacen fotos y cosas así. Pero o sea, estoy pensando en una cena que tuvimos en una ocasión con un representante político de la Unión Europea que amablemente accedió a venir a cenar a la casa de una forma muy informal y ya tuvimos ahí la cena en casa y ya después se fue y a mí se me quedó un policía en la puerta de la casa durante un mes. Durante un mes tuve un policía en la puerta de la casa para ver quién entraba y salía, quién vivía ahí y tal. Control O sea, total. pues sí, yo, el policía, que eran dos, ¿no? Dos viejitos, dos señores ya mayores. Yo ya salí, los saludaba, buenos días, señor, buenos Hola, días. ¿qué Sí, ya volví, ¿qué tal? Buenas noches, señor, ya volví, buenas Qué noches. bueno. ¿No? Es como bien raro, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hace aquí? Madre ¿Qué mía. sentido tiene? No tiene ningún Sí, sentido, ¿no? sí. Y él tampoco lo entendía, ninguno de los dos. Claro. Pues yo, ¿qué? No me mandaron a estar aquí para ver quién viene, quién entra y quién sale. Y Hostia. tal, ¿no? En ese Claro, sentido. sí. O sea, tenían que informar, es como, ahí entra el amigo con 2 birras, ¿no? Es como, Sí, no sí. tenían ni idea, bueno. Sí, sí. Madre mía. Sí. Madre mía. Bueno, hoy en día como sociedad tendemos a normalizar la violencia, los secuestros, todo, o sea, la violencia en general, ¿no? O sea, cuando uno mira, por ejemplo, la tele o el noticiero, que bueno, por suerte, bueno, yo ya no miro hace mucho, que yo siempre digo que no miren, pero está como muy normalizado todo, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Sí, no, o sea, en todo el mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica, tanto en Argentina, de donde yo soy, México y demás, es como muy común, ¿no? La violencia es como, lo ves en la tele, de 10 noticias, 9 son de violencia, o entonces como, mirá, le robaron a tal, mataron a tal, es como, vale.
¿qué tenemos que hacer como sociedad para que esto no sea normal? Porque, ¿qué tenemos que recordarnos? Porque no es normal, ¿no? Esta violencia, ¿entendés a lo que voy? ¿Qué tenemos que recordarnos como sociedad, como persona? Decir, no, que lo mire y decir, esto es una barbaridad, una locura, ¿qué tendremos que hacer? Wow, yo creo que yo creo que el podcast es como un gran ejemplo de lo que tenemos que empezar a hacer. Sí. De hacernos de herramientas de comunicación para difundir información, educación, conocimiento, cultura de paz, de resistencia, de organización, de transformación desde la vía no violenta. Creo que es fundamental, ¿no? Porque el relato, la narrativa que sucede en medios masivos de comunicación o herramientas también de internet que no necesariamente son iniciativas ciudadanas, sino de intereses de corporaciones y de empresas, no nos cuentan toda la verdad, toda la realidad o la que podríamos generar, ¿no? Entonces, no es normal, la violencia no es normal, la muerte no es normal, el terror no es normal, ni tampoco es una condena, no estamos predestinados al horror y a la miseria y a la estupidez, no, estamos llamados a generar paz, justicia, libertad, tener las posibilidades de una vida digna para toda la población. Entonces creo que necesitamos contarlo, necesitamos narrarlo, necesitamos crearlo, construirlo, organizarnos, porque porque tenemos que crearlo, tenemos que construirlo, ¿no? Tenemos que soñarlo, vivirlo, crearlo. No es normal la violencia. No es normal. Yo creo que es eso. Yo te iba a hacer una pregunta que era que qué cambiarías en la humanidad a nivel global, y yo creo que es eso, ¿no? El punto principal es dar voz a todo el mundo, la libertad, que es lo que no tenemos ahora. Pero ¿qué es lo principal que tú cambiarías en la humanidad? Híjole, yo optaría por el compromiso político, ¿no? ¿Qué quiero decir con político? Cuando digo compromiso político no quiero decir compromiso partidista, ¿no? Sino político en el sentido amplio y honesto de la palabra, ¿no? De ocupación del espacio público, ¿no? De intervenir en la comunidad, ¿no? De sabernos seres, personas responsables individualmente, pero que tienen la posibilidad de desarrollarse solamente en el ámbito colectivo comunitario, ¿no? Entonces, yo creo que con esta conciencia social de trabajo colectivo sería una buena forma de empezar. No, porque si no estamos encerradas cada una en su yo y en su yo y yo, y que mi libertad termina donde empieza la del otro y yo no le hago daño a nadie, no, ni madres, güey, no. Tu libertad se hace plena en tanto y en cuanto a la otra persona, ¿no? Y tu posibilidad de desarrollo es solamente posible en tanto y en cuanto a la otra, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Un sentimiento político, un compromiso político, una conciencia política. Tenemos que salir a la calle, a organizarnos y a trabajar en colectivo, en coordinación, en comunidad. En grupo, en como somos, ¿no? Todos unidos. Eso es. Es la idea. El concepto político, Pablo, yo creo que no lo tenemos... no está bien siempre entendido. Se nos va por la parte del partido, ¿no? De partido político. Sí, pero ¿por qué? Porque nos lo han enseñado así. Sí, al no, final política ¿qué es? Al final, bueno, pues todos nos engañan, todos no sé qué, derechas, izquierdas, rojos, verdes, azules. Al final eso es lo que nos han enseñado. Sí, ¿no? Pero realmente no es eso. Claro, la democracia, la democracia, la mínima expresión democrática es el voto, ¿no? Esa es la mínima. Lo mínimo. Eso es lo de menos, ¿no? La democracia de a de veras es cuando le entras a ocupar el espacio público y a tomar decisiones y a construir en comunidad, ¿no? Y las instituciones se han apropiado de la participación pública, ¿no? Y en este caso los partidos que tienen su trabajo, o las instituciones religiosas también, ¿no? Que se han apropiado no de olvidemos, por favor, no las olvidemos, porque tela marinera si nos metemos ahí. Hombre, vamos a ver, que también tiene muchísima culpa en todo esto, que decimos, no, es que claro, la religión, lo primero, para mí una religión es una limitación por lo general, ¿no? Pero si encima ya metes la iglesia
que también está en el sistema político, el peor concepto que hay del sistema político, ahí está también el tema católico, el tema iglesia, Claro. No, porque cada uno El que tema crea lo que institución. quiera, exactamente. Mira, Joder. para mí fue muy gracioso bueno, esto igual ya me salgo del tema, no importa, yo lo cuento vos y ya, contalo, ya contalo, después. no Sí, puedes pasa decir lo que quieras, Sí. Pablo. No, es que es muy curioso porque el compromiso político en las comunidades campesino-indígenas de Chiapas está muy relacionado con la fe católica, ¿no? y con la religión y con la institución. Pero claro, es una institución que es bien diferente de la que se mira en todas partes, ¿no? O sea, estamos hablando de una experiencia política que es la de la teología de la liberación, ¿no? Donde el sujeto social, el sujeto político, el sujeto de la transformación comunitaria, y en este caso, hablando de religión, de la resurrección, pues son los pueblos indios, ¿no? Son los pueblos originarios. Exacto. Entonces, para mí fue muy curioso tener un despertar político en las comunidades campesino-indígenas cuando gritan Viva Cristo Rey. Hostia. Y después presos políticos, libertad, ¿no? Sí, viva la Virgen de Guadalupe y no a los megaproyectos. Perdona. Sí, claro, para mí eso fuera... Hombre, a ver, sí. es un shock. Es increíble. Yo voy a hacer otra para la organización, bueno, para la gente que escucha este podcast o no sé, o que le interese colaborar, ayudar y que diga, ¿sabes qué? Como nosotras que no sabíamos qué queríamos hacer, bueno, dijimos un día vamos a hacer un podcast y la verdad que nos hace súper bien, pero capaz que hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero colaborar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer? O colaborar en cualquier sentido, Sí, Hablo no, de... Sí, en general. No, en yo general, creo que cada una tiene sus talentos y sus espacios Sí. de participación y podemos hacer de todo, ¿no? El generar información, difundir información, el comprometerse en el barrio, en la comunidad, siempre hay un espacio de participación en donde uno puede contribuir, siempre con la voluntad de aprender, ¿no? Y de dejarse transformar, ¿no? De ir a ver y compartir. Colaborar, aprender, dejarse transformar por la realidad. Entonces, en este caso existe la tabla Permexic y si tienen voluntad y deseos de colaborar, que les llamen, que nos escriban y buscamos la forma. Pero claro, siempre hay maneras de hacer, ¿no? Y aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En este caso, la desaparición de Ricardo y Antonio. En la desaparición de Ricardo y Antonio también tienen responsabilidad decisiones que sucedieron en Bruselas, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero México y la Unión Europea tienen un marco jurídico de relaciones internacionales que también contribuyen a generar las condiciones donde sucede la desaparición forzada. Entonces, aunque estemos aquí y América esté a 10.000 kilómetros de distancia, trabajando desde aquí también vamos a colaborar en que allá las cosas cambien, ¿no? Entonces, de muchas maneras podemos dejarnos tocar por la realidad para transformarla y dejarnos transformar también. Bueno, el que esté interesado también puede entrar a la página de la tabla Permexic, ¿no? Y que mire un poquito, capaz que lo motiva. Que contacte con ellos por si queréis colaborar de alguna manera. Manu, no sé si quieres preguntarle algo más a Pablo. Pero... Yo le preguntaría un montón de cosas, pero me parece que no tenemos tiempo. Pablo, danos un mensaje final que quieras transmitir al mundo, a la humanidad. Un mensaje para la humanidad. Un mensaje de luz, de esperanza, de esperanza. Sí, de vamos esperanza. al mensaje de luz de esperanza, Sí. Yo creo que tenemos la oportunidad de mirar al sur global para poder construir alternativas de vida, ¿no? O sea, tenemos un montón de problemas globales, la movilidad humana, el cambio climático, la crisis, las guerras, ¿no? Las violencias y las respuestas que necesitamos, que tienen que ser tan complejas como los problemas que estamos enfrentando, puede ser que ya se estén viviendo en comunidades en resistencia, en comunidades organizadas, que habitan, en este caso, en el sur global, en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en donde sea que haya experiencias de defensa del territorio a favor de la vida, podemos aprender de ellas, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el otro, el pobre, es el desgraciado miserable al que hay que irle a enseñar,
y a lo mejor ese pobre en resistencia tiene mucho que enseñar, ¿no? Entonces, miremos al Sur Global como un espacio de búsqueda de esperanza y de conocimientos que nos van a dotar de herramientas para seguir transformando la realidad, ¿no? Para cuidar el entorno, el medio ambiente, para hacer memoria, para buscar justicia, ¿no? Para organizarnos mejor, de una manera diferente, y para hacer futuro. Entonces miremos a las comunidades organizadas del Sur Global para buscar esperanza y respuestas, ¿no? Porque la paz y los derechos humanos son una realidad porque los hacen posibles las personas que se organizan. Y eso ya existe, ¿no? Eso lo podemos ver y lo podemos acompañar y nos podemos comprometer con esa realidad, ¿no? Entonces, Pablo, encantadísimas de que hayas venido a vernos y que nos hayas contado, bueno, pues toda esta labor que hacéis, que es una pasada. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez. Yeah, muchas gracias. Y que vengas cuando quieras. Pero esperamos que te hayas encontrado bien, a gusto. No, súper a gusto, sí. Es inspirador y todo lo que haces y todo tu equipo lo que hace es muy inspirador y realmente más allá de que dijimos que es duro, al final llena de esperanza y bueno, es mucha luz. Mucha luz el equipo. Gracias. Muchas gracias a vos y a todo tu equipo de la Taula Permexic y todos los que colaboran, bueno, por esto, ¿no? Es lo que les tocó les tocó hacer y es maravilloso, ¿no? Es admirable. Sí. Aquí estamos para ayudar cuando queráis. Muchas así gracias. Que somos vuestra voz también, así que cuando queráis ya sabéis. Fantástico. ¿Vale? Bueno, fantástico. Mandamos un abrazo a toda la organización y a México, que a mí me toca también. Creo que es algo que, fíjate, no es un sitio donde haya estado ni he visitado, pero siempre me ha tocado por esta situación que tienen. Creo que es un pueblo que tiene muchísima fuerza. Madre mía. En y todos además los sentidos. a nivel espiritual, que es lo que nosotras tocamos, Latinoamérica en general es, bueno, a nivel... Fuente. Sí, es que tiene muchísima fuerza. Mucha. Y claro, es normal que también quieran aprovecharse del sitio. A ver, no es normal, ¿eh? No voy a normalizar esto, pero bueno. Pero se puede entender. Pero claro, quieren aprovecharse de todo ello. Así que, bueno, Manu, un Viva besito. México, cabrones. Viva México, cabrones. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Un beso muy besito. grande. Deu.